Vamos a tomar contacto con José Carbonell, presidente de la Cámara de Cítricos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Buen día. Muy buen día y gracias por esperar, pero valía la pena no escuchar la palabra de Marcelo Elizondo, que es un experto en economía internacional. ¿Qué tenés vos para decir respecto de la Argentina y de lo que, de cómo les impacta a ustedes, ¿no? Seguramente al sector de cítricos. Eh, yo previo a eso, habiéndolo escuchado de Elizondo, me gustaría hacer una reflexión. Sí, claro. Eh, el presidente norteamericano, a quien no creo que lo hubiera votado si hubiera estado con derecho a voto en ese país, pero se encontró con un déficit monumental de la balanza comercial de su país. Se estima que más de 1.100.000.000.000 de dólares fue el déficit de la balanza comercial norteamericana. Algo tenía que hacer con eso. Además, un promedio de déficit de superior a los 600.000 millones en los últimos 15 años. Ujú. O sea, el mundo también tiene que ver eso, y esa es la parte de el costo del éxito al que alude Elizondo cuando habla del hecho de que Estados Unidos realmente lleva la delantera en la investigación y en toda la industria del conocimiento del mundo, cosa que es absolutamente cierta. Si uno analiza un poco el mundo, ve que por un lado Europa no puede competir con Estados Unidos en la vanguardia tecnológica y no puede competir en la producción masiva con los costos de Oriente. Ujú. Y es el continente al que uno desde afuera lo ve más comprometido de cara al futuro. Sobre todo si, como ha anunciado Trump, le saca el subsidio que era sostener la TAM. Ujú. Y bueno, y todo lo que ello supuso, en especial en la guerra de Ucrania, etcétera. O sea, detrás de todo esto hay una lógica. En lo que sí coincido es que se están tirando cifras, tirando aranceles para hacer luego letra fina y llegar a negociaciones con países según alineamientos políticos, ideológicos, comerciales, etcétera. En Ujú. ese marco tengo algún optimismo razonable sobre lo que pueda llegar a pasar con las negociaciones específicamente con este país. Claro. Yendo al tema concreto, O sea, bueno, vos le encontrás justificativo a la medida de Trump y en ese contexto ves la posibilidad de una negociación de la Argentina. bueno, yo te pregunto, ¿qué harías vos si tienes que hacerte cargo de un país que tiene una economía con un déficit comercial de esa magnitud? Y Ujú. cuando además hoy más de la mitad de las transacciones comerciales en el mundo de energía, o sea, de petróleo y de gas, ya no se hacen en dólares. Como te acuerdas en aquella vez cuando nació la OPEP, que Nixon pactó que, bueno, aceptaba los precios de la OPEP, pero que las transacciones se hacían en dólares. De ahí salió el famoso concepto de los petrodólares, y eso permitió a la economía norteamericana, que imprime el dólar, Ujú. tener un manejo discrecional del volumen de dólares que se ponían en el mundo. Hoy eso ya no es así. Ujú. Y, Bien. y, y mucho peor que el arancelamiento del comercio internacional norteamericano sería una caída masiva del valor del dólar, que todavía sigue siendo la moneda principal de transacción comercial en el mundo. ¿Sabes lo que pasa? Bien, Que creo, o sea, uno no es quien para opinar de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que nos vamos de los extremos a los extremos. Por ejemplo, Milei abre todas las importaciones, le baja los aranceles a las importaciones de todo y llena el mercado de productos importados. Y Trump, en cambio, le pone tarifas o tasas altísimas. Y no sé si era tan necesario irse a tal extremo, ¿no? Tal vez sí manejarlo con un poquito más de sintonía fina. De hecho, Elizondo dice, a lo mejor está poniendo esto para después negociar y ir bajando tarifas, ¿no? Pero en el medio yo, generó un desbarajuste mundial importantísimo. Una cantidad de gente importante perdió mucha plata, muchos millones en acciones, en bonos y demás, ¿no? obvio, porque los aranceles alguien los tiene que pagar. Bueno, pero... Entonces, si hay productos de alta demanda, de demanda imprescindible, Ujú. el arancel lo va a pagar el consumidor norteamericano, y esto obviamente va a impactar en los precios y en la inflación norteamericana. Ujú. Si son productos muy transables, el arancel lo va a terminar pagando el exportador, y en ese caso el impacto en el valor de las compañías exportadoras es obvio.
y eso es lo que se vio en la bolsa. Me parece que todo tiene un proceso de decante que puede estar un poco lejos de lo que hoy estamos viendo. Yendo a lo concreto, hoy no hay excepciones, todas las exportaciones argentinas tendrían en teoría que pagar el 10%, y eso, como te digo, hay casos en los cuales los va a pagar el consumidor y otros casos que lo va a pagar el exportador, y en algunos otros casos será en proporciones variables. Pero ¿Cómo? esto es, claro... ¿Cómo les pega a ustedes? ¿Cómo les impacta a ustedes? Que ustedes, Bueno, a como Cámara nosotros, de Cítricos, hay que declararlo, ¿no? Ustedes tienen dentro de la Cámara el tema de la exportación de limones, que es una de las principales exportaciones a los Estados Unidos. ¿Eso cómo así es, y obviamente que va a impactar porque Estados Unidos es nuestro principal cliente, tanto en fruta fresca como en derivados industriales del limón. Ah, mira. Básicamente aceite y jugo. Claro, Es decir, principal mercado. El principal mercado, obviamente. El año pasado se exportaron casi 100.000 toneladas de fruta fresca, de limón en caja, o sea, para el consumo domiciliario, el consumo de los súper. Y se exportaron más de la tercera parte del jugo de limón y casi la mitad del aceite que produce Argentina, que por otro lado es lejos el primer productor mundial de derivados industriales de limón. Y te des una idea. ¿Cómo va el limón a la Coca-Cola? Que Coca-Cola importa limones de Argentina, ¿no? Coca-Cola es un gran importador de aceite y jugo. Ah, y jugo, claro. No de limones frescos, es importador de aceite y jugo. O sea, ellos... Y eso va a distintas plantas de Coca-Cola del mundo. Claro. ¿No? La Coca-Cola está en todo el mundo, pero Estados Unidos como país es el principal cliente de nuestros productos. Quiero aclarar, porque esto es un dato que pocos conocen, que de 3 litros de aceite o 3 kilos de jugo que hay en el mundo, 2 son de Argentina. Mirá vos, Argentina produce 2/3 partes de la oferta de derivados industriales que hay en el mundo. Ah, es importantísimo. O sea, este dato es central. Es muy importante. Hay muy pocas producciones nacionales que tienen el valor, el significado mundial que tiene la producción de aceite, jugo y de cáscara, que es el tercer producto, pero ahí el principal cliente no es Estados Unidos, es Dinamarca. Y de esos 2/3 de limón que la Argentina le exporta al mundo, o que hay en el mundo, que son argentinos. Derivados industriales, Mariano. Derivados industriales. Bueno, de 3 litros de derivados industriales, 2 son argentinos. ¿Y cuántos litros van a Estados Unidos de esos 2 litros? Te dije, más o menos una tercera parte de la producción de jugo y te diría casi la mitad de la producción de aceite. Ah, bien, perfecto. O sea, Estados Unidos es muy importante. Bien, perdón, se me pasó ese dato. Pero entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Va a retraer las exportaciones de limón a Estados Unidos o simplemente se van a encarecer y los norteamericanos van a pagar el limón más caro? Esto genera un sobrecosto. La pregunta es ¿quién lo paga? Por eso, ¿quién lo paga? Hay productos que por la importancia para el consumidor lo va a pagar el consumidor, hay otros productos que van a ir a la cuenta del exportador. Habrá que ver. Claro. ¿Y esto yo no te puedo adelantar hoy quién paga ese duty que tendríamos. Ahora, te aclaro que tenemos para la exportación general de citrus tenemos aranceles en otros países del mundo. Pero ¿puede haber reducción de importaciones de Estados Unidos del limón argentino? Puede ocurrir, no te lo puedo decir. De todos modos, claro. El consumidor norteamericano tiene un consumo muy estable, muy inelástico de fruta fresca. No te olvides que el limón como fruta es un condimento, no es un alimento. Claro. Es como la sal, como el azúcar. Son productos muy poco afectados por los precios, porque tienen un consumo bajo y muy inelástico. Claro, es decir, la mayoría del limón en caja de fruta fresca se usa, por ejemplo, para condimentar las comidas, para tener el limoncito ahí, para condimentar las milanesas o el pescado, o sea,
Para eso se O usa. o para hacer limonadas. O para hacer limonadas, bien, claro, claro. Muy interesante. Bueno, ¿y ustedes están previendo un impacto en la actividad argentina por este tema? ¿Tienen miedo No, de que haya una reducción de la actividad, una reducción de y las ventas? toda medida de esta genera inquietud, genera la preocupación de saber cómo responden los mercados. Claro. Hoy se está justamente iniciando la campaña de este año. Está saliendo el primer embarque a Rusia, están empezando a acumularse en los puertos de Campana fruta para ir a Europa del Este. Hay cierta dinámica de demanda de fruta fresca estoy hablando de fruta fresca, ¿no? Sí. Las industrias están también recién empezando. Hemos tenido fenómenos climáticos que nos han demorado un poco el inicio de cosecha por tamaño de fruta. Estados Unidos no va a ser el primer cliente este año. Todavía hay fruta norteamericana en los mercados y es muy importante no superponer oferta argentina con fruta que exista en el mercado de su origen. Nosotros tenemos que ser complementarios, no competitivos con los productores norteamericanos. Bien, excelente. Tenemos que abastecer de fruta contra estación cuando ellos se les termine. Y lo mismo pasa con Europa y con los otros proveedores mundiales, que no son muchos. El limón se produce en pocos países del mundo. ¿Tienen noticias de lo que Milei pudo negociar o Wertheim pudo negociar ayer con Jameson Greer, el representante del comercio internacional de los Estados Unidos, y el secretario de Comercio Howard Lutnick? No tenemos noticias, pero nuestro principal objetivo transmitido a las autoridades era terminar un largo proceso de apertura del mercado norteamericano para los cítricos dulces, o sea, para la naranja y la mandarina, que hoy como fruta fresca está cerrado y que están cumplidos todos los requisitos técnicos para que este mercado se abra, y para la citricultura de dulce argentina es muy importante. O sea que podrían empezar a exportar naranjas y mandarinas a Estados Unidos. Es una larga expectativa del sector. Bien. Que por ejemplo Uruguay, Chile pueden exportar, nosotros no. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hay una restricción para la Argentina? Manejos de gobierno, descuido. En su momento no se puso todo el empeño cuando en la época de Macri y el primer gobierno de Trump se abrió para el limón, no se abrió para los cítricos dulces. No estaban completados los largos procesos de validación técnica y sanitaria que tiene que haber detrás de cada apertura de mercado para un producto. Bueno, hoy lo están. Hoy simplemente necesitamos una firma que defina este proceso, y es algo sobre lo que hemos trabajado mucho, sobre todo las autoridades del gobierno. Excelente, José, clarísimo, y gracias por atendernos y por esta explicación. Bueno, ahí está, un gran abrazo. José Carbonell. Hasta luego, Mariano. Hasta luego, José. José Carbonell, presidente de la Cámara de Cítricos, estaba pasando por acá, ¿no? Por unas cuantas verdades.